Bienvenidos a esta segunda parte del programa en donde les narro la historia de un chico que se va de viaje. Pero no cualquier viaje, vamos allá. Luego de esta segunda experiencia, mi ser entró en una etapa de confusión al conocer por primera vez hechos que nunca antes habían pasado por mi mente. Y en que ese viaje por casualidad los empezaba a conocer. Luego al paso de los años comprendí también que la casualidad no existe, solo la causalidad. Pensé que con las dos experiencias anteriores era suficiente para haber sentido que el viaje estaba siendo muy especial, pero me equivocaba, porque únicamente fue el inicio de lo que aún no termina hasta el día de lo que escribo estas líneas, 28 de septiembre de 1988, después de mi charla con tan singular personaje, quien al paso de los años lo encontré vendiendo chiclets y dulces en la zona 1 de la ciudad capital. Con mis demás acompañantes nos dispersamos entre la multitud y en vías de reconocimiento investigamos tan especial lugar. Nos gozábamos del azul del cielo, del fresco viento que venía desde la sierra montañosa de los Cuchumatanes, la más alta de Guatemala y Centroamérica, del olor a pino, de la frescura de la naturaleza, del canto del pájaro. Por primera vez, mi existencia experimentaba una profunda paz interior, aún inexplicable para mi mente de adolescente en aquellos años. Al paso de las horas y en el atardecer fuimos llamados a unirnos a la hermandad. Luego de acomodarnos en el suelo tapizado de ramas de pino y teniendo por respaldo troncos de los pinabetes, apreciamos el bello atardecer. La noche empezó a cubrir suavemente con su delicado manto los verdes campos. En todo alrededor se escuchaba como los pajarillos regresaban a sus nidos, preparándose para el descanso. En el infinito empezaron a cintillar las primeras estrellas, hasta que vimos el firmamento en toda su magnitud adornando nuestra vista. Luego de haber entrado todos en profundo silencio, incluyendo los niños que nos acompañaban, se acomodó frente a todo el grupo una persona de sexo femenino, de aproximadamente 35 años de edad. Fue rodeada de 7 personas más, dando la impresión estos de estar haciendo guardia. Después de un largo silencio, la respetable mujer empezó a hablar de una forma pausada, clara, entendible y teniendo colgado en su cuello un pequeño micrófono que se adaptaba a un sencillo equipo de sonido que servía de amplificador. Empecé a darme cuenta como todos los asistentes, en forma muy respetuosa y disciplinada, escuchaban el mensaje que se les transmitía a través de aquella mujer. Luego del primer mensaje, vino otro y luego otro. Cada vez que finalizaba, daba un nombre distinto, algunas veces de hombre, otras de mujer, como quien se identificaba después de haber hablado frente a un público. Lo que más me impresionaba era escuchar algunos nombres que en la historia de la Tierra han jugado un papel importante en cuanto a su progreso espiritual. ¿Qué estaba pasando? Mi mente no alcanzaba a comprender. Lo único que entendía eran los mensajes, todos sencillos pero con un profundo sentido filosófico, moral, humanístico y espiritual. Todos se relacionaban con temas como Dios, el amor, la hermandad, la paz, la humildad, la bondad, el amados los unos a los otros, el universo, etc. Hasta este punto, no comprendía con exactitud qué estaba sucediendo en aquel hermoso lugar. Mi pequeña mente admiraba y algunas veces confundía, se hacía sin fin de preguntas acerca de esos momentos. Hasta este instante, y tratando de razonar como adolescente, pensaba que todo aquello tendría que tener una explicación lógica. Haciendo una y otra conjetura hacia todo aquello, me encontraba cuando daba inicio a la tercera experiencia que iba a cambiar totalmente la ideología que hasta aquel instante aceptaba como verdadera para interpretar la vida, el universo, etc. Sintiendo el fresco viento de la noche, y bajo un infinito y limpio tachonado de estrellas, y en un silencio profundo, por los labios del ser que estaba recibiendo, según ellos, un mensaje de planos superiores, se exhortó a los presentes a elevar la mirada al firmamento. De pronto, algunas personas que estaban cerca de mí empezaron a comentar en voz baja: allá vienen los hermanitos, allá vienen los hermanitos. Ante esas palabras, traté de incorporarme para observar si otras personas llegaban caminando hacia la montaña.
Pensaba que tal vez eran otros, que al igual que nosotros se unían y agregaban a la multitud. Pasaron algunos minutos, pero ante mi incertidumbre, ninguna persona se acercaba hacia el lugar. Luego de algunos segundos más, nuevamente las voces de las mismas personas en forma silenciosa se expresaban: allá vienen los hermanos, allá vienen los hermanitos, y señalaban hacia el cielo. Al momento comprendí que a quienes se referían eran a seres que según ellos venían del espacio. Por algunos instantes mi mente, nuevamente confundida, hacía una serie de conjeturas cuando el anciano que estaba junto a mí me exhortó a ver el firmamento, señalándome con su mano hacia donde tenía que dirigir mi mirada. Mis ojos no podían creer lo que miraban. Objetos luminosos cruzaban el espacio individualmente y en grupos de 3, 5 y 7. Algunos luego de un lento desplazamiento de pronto iniciaban velocidades increíbles. Otros después de estar suspendidos desaparecían a velocidades increíbles. Varios minutos duró tal manifestación en el firmamento, luego del cual, así como aparecieron, así también desaparecieron. Bajo la algarabía silenciosa de quienes estaban en la montaña, a excepción de algunos como yo, sentíamos una mezcla de admiración e incredulidad. Luego de haberse verificado de tal hecho, para mí, en ese entonces increíble, finalizó la concentración y pudimos movilizarnos nuevamente por el lugar. Desde ese momento ya no pude ser el mismo. Ya no pude volver a ser aquel que por la mañana había llegado a la montaña. Algo cambió en mí, aún no lo sé, pero nunca más pude ser el mismo. Ante mi curiosidad y admiración de todo aquello, me acerqué a un grupo de personas que junto al calor de una fogata estaban sentados tomando una bebida caliente, observando el espacio sideral. Algunos de ellos comentaban diversos temas, que a mi entender algunos llevan a lo fantástico. El hundimiento de la Antártida, la peregrinación del Set por los montes altas salvando a una pequeña porción de la raza altante, Hermes, Trismegisto, Moisés, las enseñanzas del Maestro Jesús, el Evangelio Cristo y sobre las enseñanzas de los hermanos extraterrestres, especialmente de Groen Azul 555 Gran Pilcano, etc. A pesar de mi presencia junto a ellos y aún percatándose de mi curiosidad infantil, siguieron charlando de una forma tan natural de temas tan fabulosos para mí en ese entonces. Mis oídos no eran suficientes para captar cada palabra que de aquellas personas brotaba. Al pasar algunas horas más, ya en mi interno vibraba una profunda confianza, alegría y paz a todo aquello que para mí era nuevo. Algo me hacía sentir que eran buenas personas, pero con unas costumbres raras y especiales, a mi forma de entender en mis años de adolescencia, por ejemplo. No comían carne, se alimentaban solo de hierbas, frutas, verduras y cereales. Se trataban como hermanos y tal punto que llegué a pensar que todos pertenecían a una sola familia. Todos compartían su comida, eran muy disciplinados, etc. Bastaron algunos minutos más para que me empezara a sentir como uno de ellos, ya que también me trataban como un hermano. En el transcurso de la noche y de la madrugada hubo aproximadamente 3 concentraciones similares a la primera. Para esos instantes ya me sentía como parte de la hermandad. A todo aquello que me pareció al principio increíble, poco a poco lo iba tomando como algo natural, y a tal punto que cuando los objetos luminosos cruzaban el firmamento deteniéndose algunos y haciendo varias cabriolas, para mí eran los hermanitos extraterrestres. Después de compartir aproximadamente 3 días con aquella hermandad en la montaña de Malacatancito, que fueron los 3 primeros días más agradables de mi vida, llegó el momento del regreso. Luego de una meditación y oración grupal en donde se siguieron dando hechos admirables que serán detallados en la continuación del presente libro, en la forma ordenada, respetuosa y disciplinada, en 2 filas bajamos todos la montaña, siendo aproximadamente las 10 de la mañana. Acompañados de cantos de contenido espiritual, llegamos hasta las faldas de la misma y al llegar a una planicie, nos despedimos nuevamente con un fuerte abrazo, pues ellos se regresaban en camionetas alquiladas especialmente. Casi todos regresaban hacia la capital de Guatemala, y un pequeño grupo de 10 personas se dirigían a un pueblo situado en una de las montañas más altas de la tierra de los Cuchumatanes, del mismo departamento de Huehuetenango, en donde entendí que vivían, San Pedro Solomón. Aún,
invitándonos para regresar. Con todos ellos a la capital decidimos regresar de la misma forma en que habíamos llegado. Luego de un hasta pronto, los 7 muchachos que hacía unos días habíamos iniciado tal vez la más grande aventura de nuestras vidas, nos dirigimos guiados por Ramiro hacia la carretera para el regreso a Jalón. Después de caminar algunos kilómetros, montamos una camioneta que se dirigía hacia la capital. Sentado en el bus y viendo por la ventana la hermosura de la naturaleza, el cielo azul, el verde follaje de los árboles, la milpa, los maizales, mi mente recordaba y analizaba cada segundo vivido en aquel hermoso lugar de Malacatancito. Eran aproximadamente las 6:30 a 7 de la noche, y el firmamento ya brillaba en todo su esplendor, cuando pasando por un lugar llamado Cumbre de Alaska, el autobús en que viajábamos se detuvo para arreglar un desperfecto del motor. Ramiro, el amigo que era nuestro guía y que desde niño había crecido en este tipo de ambiente y experiencias, me hizo una invitación. «Subamos al techo de la camioneta a ver naves», dijo. «¿Cómo?», contesté. «A ver naves», replicó. En esos momentos tal invitación ya no era algo sorprendente, y trepándonos por las escaleras subimos a la parte superior del autobús. Apreciando el espacio con todas sus estrellas, y en aquella área alejada del bullicio de la ciudad, se dio un hecho más que sellaba para siempre aquel primer viaje a la montaña.